Si buscas hacer decoraciones, ornamentos o arabescos como estos en Maya, no es necesario que tomes un cilindro y hagas extrudo un montón de veces. Hay una forma mucho más eficiente y fácil de hacerlo, y te lo muestro en solo unos minutos. Primero vamos a necesitar una vista ortográfica del modelo al que le queremos hacer las decoraciones. Y luego vamos a venir aquí a Curves Surfaces y vamos a seleccionar la herramienta del lápiz, Pencil Curve Tool. Y ahora con esta herramienta vamos a dibujar la decoración que queremos hacer. Esto se puede hacer con tu tableta de dibujo o con el mouse. Yo en este caso lo haré con el mouse. Una vez tengamos más o menos la forma que queremos, no tiene que ser perfecta, vamos a hacer clic derecho y vamos a donde dice Control Vertex. Acá se pueden ver todos los vértices que controlan la curva. Para editarlos vamos a usar la herramienta de selección. Y ahora podemos seleccionarlos y con W podemos moverlos o podemos borrarlos con la tecla de suprimir. Ahora voy a borrar la mayor cantidad de vértices posible para que la curva quede suave. Ahora que tenemos una cantidad de vértices mucho más manejable, vamos a seleccionarlos y con W vamos a moverlos para mejorar la forma de esta curva. Si borraste demasiados puntos o querés añadir uno nuevo, puedes dar clic derecho en la curva y hacer clic en Curve Point. Luego colocas el punto donde quieras que esté y venís a Curves, Insert Knot. Entonces ahora cuando des clic derecho y vayas a Control Vertex, vas a tener un vértice nuevo. Ahora que ya está lista la curva, vamos a crear los polígonos. ¿Cómo se hace? Fácil. Seleccionamos la curva, venimos a Create y hacemos clic en Sweep Mesh. Si esta opción no te aparece, quizás estés usando la versión más vieja de Maya. Sweep Mesh solo aparece de la versión de 2022 en adelante. También puede ser que tengas que activar Sweep Mesh en las preferencias. Para hacerlo venimos a Windows, Settings Preferences, Plugin Manager. Y acá vamos a buscar Sweep. Asegúrate de que las opciones Loaded y Auto Load estén marcadas, clic en Refresh y ya debería aparecer. Entonces con la curva seleccionada venimos a Sweep Mesh y va a aparecer esto que parece que salió todo mal, pero no te preocupes. Lo primero que vamos a editar va a ser el tamaño de la geometría que se está creando. Vamos a venir acá a donde dice Scale Profile. Bajamos el Scale Profile y ahí empezamos a ver más o menos la formita. Pero no está siguiendo muy fielmente la curva, así que para que eso suceda vamos a bajar acá a Interpolation y vamos a subir la precisión. Ahí se ve bastante mejor. También puedes darle clic en Optimize para que saque cortes donde lo vea preciso sin alterar mucho la forma. Ahí esa me gusta. Control S para guardar. Y ahora voy a venir a esta opción, Taper Curve. Voy a crear puntos y esto me va a ayudar a afinar la curva llegando a sus extremos. Y acá también lo voy a afinar, que termine en punta. Perfecto. Ahora que tenemos la curva que más o menos nos gusta, podemos cerrar esto. Si cerraste el editor, no te preocupes. Viniendo al sweep que creaste, podés buscarlo de nuevo acá arriba en Sweep Mesh Creator. Si borras el historial de tu curva, el Sweep Mesh Creator va a desaparecer, así que ten cuidado con eso. Para mover una curva o los polígonos una vez ya están creados, puedes seleccionar uno o ambos, centrar el pivot y moverlos. Finalmente, para que esta curva no moleste, puedes apretarla en el outliner y esconderla con H. Si borras la curva, vas a borrar también el Sweep Mesh Creator, así que ten cuidado con eso. Yo recomendaría no borrar la curva a menos que ya estés convencido de que esto es lo que querés. Una vez estés seguro, seleccionas la curva, H para ocultarla y puedes borrarla. Y por último, voy a agarrar mis curvas que he creado, voy a ir a Mesh y voy a ir a Smooth. Estas las hace verse mucho más suaves y quedan más bonitas en el render.
Si conoces alguna otra técnica, como siempre, te invito a que la compartas en los comentarios. Y si tienes alguna idea para algún otro tutorial, también me encantaría escucharla. Espero que les haya servido y gracias por ver este video.